Un gusto estar aquí con ustedes y platicar un poquito acerca de esto del talento, de los conocimientos que debe tener uno, cómo prepararse, cómo volverse más atractivo para los empleadores, ¿no? Es un poco de lo que vamos a platicar hoy, aunque les voy a platicar un montón de historias. Déjenme empezar por decirles que la verdad, siéntanse muy orgullosos, ser partícipes de un nuevo capítulo, como es el capítulo de este PMI Bajío. La verdad es que no cualquiera tiene oportunidad, ¿eh? Ya les dijo Dulce que a partir de este año tengo el honor de ser parte del consejo directivo del PMI y el rol de miembro del consejo directivo pues es muy similar a lo que hacen aquí en la mesa directiva del capítulo PMI Bajío, no más que un poco a lo mamut, ¿no? Porque lo que nos toca pues es dirigir, establecer el gobierno de toda la organización, de todo el instituto, de los 480,000 esos socios que hay ahí. Y otra parte de mi rol, que es la más bonita, ¿no? Me invitan, me manda el PMI a dar pláticas como esta a diferentes capítulos alrededor del mundo. Este es mi primer año, entonces solamente me han tocado capítulos en Latinoamérica y en Canadá, que es donde me han invitado hasta ahorita. Este año voy al final del año, me falta ir a Guadalajara, voy mañana, voy a Monterrey y voy a Puebla. En total voy a haber hecho 10 conferencias en diferentes partes de Latinoamérica y en Canadá, como les decía. Hace un par de meses tuve la oportunidad de estar en una conferencia en la ciudad de Cali, donde fue el primer congreso del capítulo PMI Pacífico. Y la verdad es que el número de capítulos nuevos que se forman es realmente ya muy poco, porque hay muchos ya, no sé si sepan, pero hay alrededor de casi 200 capítulos en 80 países. Un amigo mío que es de aquí del PMI de Colombia, que es muy simpático, se llama Alberto, que conoce muy bien Dulce y las chicas de acá de Querétaro, dice que cuando él anda de viaje por el mundo es más fácil encontrarse un capítulo del PMI que una embajada de su país, ¿no? O sea, estamos por todo el mundo. Y este amigo también tiene otra frase que me encanta, que siempre repite mucho, y que dice que a los project managers nos gusta mucho esto de la asociación, nos gusta pertenecer a un organismo como este, porque la función de project manager o director de proyectos es muy solitaria, ¿no? Uno tiene que enfrentar sus problemas solito y tiene que lidiar con ese equipo de gente que no quiere hacer su trabajo y con el jefe que te exige. Entonces estas reuniones sirven un poco para venir a llorar en el hombro de alguien que más o menos le está pasando lo mismo, con alguien que enfrenta los mismos problemas, ¿no? Entonces la verdad es que ser miembro del PMI, véanlo como un gran honor, una oportunidad para que aprendan, para que conozcan a otros que hacen lo mismo que ustedes. Y los invito, al rato les doy otro speech en ese sentido, más sentidón, ¿no? Pero los invito realmente a que trabajen como voluntarios. El trabajo de voluntario dentro del PMI es muy bonito, es muy gratificante. De esos 480,000 se estima que más o menos alrededor del mundo habemos 20,000 personas como voluntarios, es decir, involucrados ya sea en actividades de los capítulos, que normalmente donde uno empieza, como Dulce, con que Dulce ya tiene muchos años en esto de los capítulos, ¿no? Pero bueno, yo empecé siendo voluntario del capítulo México, ahí fui vicepresidente de finanzas y de membresías y de un montón de cosas, y de ahí tuve la oportunidad de que me invitaran a ser miembro de la fundación del PMI, del Consejo Directivo, y ahora como miembro del Consejo Directivo del PMI, que la verdad es que es un rol bien bonito, de mucho orgullo, y muy gratificante por todos estos viajes que se da uno y conocer gente de todo el mundo, así que ya saben para qué. Se tarda uno un poquito, yo tengo 12 años siendo voluntario del PMI, pero seguro que se puede. Hace rato vieron por ahí en una lámina que decía Dulce que el PMI se fundó en 1969. No sé si alguna vez habían visto esta fotografía. Esta fotografía es de una de las primeras reuniones del PMI donde estaban haciendo la planeación estratégica. En esta fotografía están 4 de los 5 miembros fundadores. Fueron 5 los que fundaron el PMI. Pero exactamente, ahorita les voy a decir quién tomó la foto. No me sé los nombres de memoria, entonces los tengo que leer. Se llamaban Ned Eggman, él ya murió. Jim Snyder, que es uno de los que sigue vivos y es el que más activo sigue. Eric Jennett, J. Gordon Davis, ¿y quién creen que tomó la foto? Susan Gallagher. O sea, le dijeron, a ver Susan, tú quieres ver las fotos, toma la foto. Había obviamente una mujer dentro de los fundadores del PMI, y cuenta la historia que después de que ellos fueron los 5 que firmaron, digamos, el acta constitutiva en 1969, y la primera actividad que hicieron realmente, Jim Snyder, que es el único que les digo que sigue muy activo, que tengo el honor de conocer, ahora ya se ve así,
Antes se veía así, es este que está acá. Ahora ya se ve así. Esta es una foto de hace un par de años. Dice que él cuenta muchas historias, ¿no? Porque es muy simpático y muy platicador. La primera vez que lo conocí, me preguntó, ¿tú de dónde eres? Le dije, yo soy de la Ciudad de México. Me dice, yo estuve una vez en la Ciudad de México. Tuvimos un problema ahí con las aduanas, que no nos dejaban pasar los equipos, y no sé qué. Él trabajaba en SmithKline, que ahora es GlaxoSmithKline o GSK. Dice, y luego hicimos una expo en este hospital, hombre, que se cayó en el temblor. El 20 de noviembre, ¿se acuerdan? El hospital del Iste. Ahí estuvo él, según me cuenta, no me acuerdo bien, pero creo que un mes y medio antes de que se cayera, antes del temblor del 85, que bueno, ahora ya lo tenemos mucho más presente todos, ¿verdad? Él cuenta que, bueno, realmente la primera actividad que hicieron como organización fue organizar un congreso. Lo primero que se hizo como, digamos, PMI fue un congreso en la universidad en el Georgia Tech, y se juntaron para hablar de administración de proyectos. Y les pasó exactamente lo mismo que yo estoy seguro que les pasa a muchos de ustedes. Fueron al congreso, oyeron cosas muy interesantes, oyeron pláticas de diferentes personas, y después de que terminó el congreso dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a seguir aprendiendo, porque yo creía que era el único que me enfrentaba a esos problemas, ¿no? Yo creía que era el único que tenía ese tipo de problemas en la administración de proyectos. Y de ahí fue que formaron la asociación. Ellos fueron los 5 que firmaron el acta, y cuenta la historia que el primer miembro que se juntó, que se asoció, fue precisamente Rosel Archibald, que vive aquí en San Miguel de Allende y que fue el que donó aquí al capítulo PMI Bajío su biblioteca, que es uno de los grandes pensadores, vamos a decirlo así, de la administración de proyectos, 93 años ya, 2 años mayor que Hugh Hefner, que se murió ayer, o sea que... diferentes carreras, ¿no? Porque pero muy buena persona, ¿verdad? Es un tipazazo ese Rosel Archibald. Y él fue uno de los impulsores del capítulo México. Él fue uno de los primeros que impulsó que en la Ciudad de México hubiera un capítulo, porque en aquel entonces él trabajaba mucho con Pemex, que fue de los primeros lugares donde se empezó a hablar de este tema de la administración de proyectos. Otra historia que platica Jim Snyder, que siempre me gusta contar, es que cuando estaban haciendo esas reuniones de planeación, su primera idea era que iban a formar el Scheduling Management Institute, o sea, el Instituto de Programación de Proyectos, de calendarización. Porque realmente en aquel entonces, fíjense, 1968, 1969, la principal preocupación de los administradores de proyectos en aquella época, pues era ver cómo organizaban las actividades de un proyecto. Realmente todas las demás áreas de conocimiento que hoy en día conocemos como el área de riesgos y los stakeholders y todo ese tipo de cosas que hacen que el PMBOK cada vez esté más gordo, pues en aquella época ni siquiera se preocupaban tanto. Lo que más le preocupaba era el presupuesto, entregar el producto y la programación de las actividades. Pero cuenta Jim Snyder que en un momento de lucidez dijeron, no, esto de dirigir proyectos no es nada más hacer el cronograma, realmente tiene que ver con muchas otras cosas más. Entonces no deberíamos de llamarlo Scheduling Management Institute, sino mejor pongámosle Project Management Institute, que es como se llama hasta el día de hoy. Ahora aquí les paso entre nos un tip ahí que están mucha gente platicando. Dicen que a lo mejor le cambien el nombre ya nada más para que se llame PMI. ¿Y por qué? Porque, fíjense, ya casi cumple 50 años la asociación. En aquel entonces, hablar de unas personas que tenían un cierto tipo de conocimientos para dirigir proyectos, era inaudito pensar que eso se pudiera llamar una profesión. Y realmente lo que estas personas hicieron, y por eso fueron, yo creo que muy revolucionarios, fue decir, no, es que el conocimiento que nosotros compartimos realmente sí puede ser reconocido como una profesión. Vamos a formar una asociación que nos permita impulsar y desarrollar este conocimiento. Y a lo largo de estos 50 años, la verdad es que las cosas han cambiado muchísimo. El instituto sigue ahí, el PMI sigue ahí, sigue muy exitoso, ¿no? Los índices de crecimiento del PMI siguen siendo altos, pero la verdad, y les cuento, el crecimiento que ha tenido en los últimos 5 o 6 años ya no ha sido tan vertiginoso como era antes. Antes crecíamos, como dicen las empresas, a doble dígito, ¿no? 20% cada año y 15% cada año, y ahora los índices de crecimiento han sido más, ¿cómo se podría decir? Más medianos, más moderados. Y entonces ahí el PMI, y la verdad es que yo estoy muy contento que me ha tocado ser parte de este proceso, se ha metido en un proceso bien interesante
de transformación estratégica. Estamos trabajando en un plan estratégico completamente nuevo, redireccionando y reposicionando el PMI para que continúe vigente durante los próximos 50 años, ¿no? Por lo menos otros 50 años. Y todo esto se ha hecho a la luz de reconocer efectivamente que nuestra profesión ha cambiado. Y las cosas que nos preocupaban hace 50 años cuando estos señores hicieron el PMI, realmente son diferentes. Hoy en día, si ustedes van y toman un curso de administración de proyectos, por supuesto que una de las partes más importantes de ese curso va a ser cómo calcular la famosa ruta crítica, cómo hacer el schedule. Pero están todos de acuerdo que ese es solamente uno de los muchos elementos que nos tenemos que preocupar en este tema de la administración de proyectos. Hoy en día en nuestra profesión hay dos puntos importantes que más adelante iré desarrollando, pero se los dejo ahí como primeras dos ideas que a mí me gustaría que se llevaran. Nuestra profesión se ha vuelto mucho más estratégica. Antes, hay alguien que dice, hace una broma, ¿no? Que antes los project managers estábamos como en el primero y segundo piso, ¿no? Hasta en el sótano, porque nuestro rol dentro de las organizaciones siempre era visto meramente como un rol técnico, como el de alguien que tiene que implementar algo que ya alguien más pensó y que tiene que ser básicamente un tema operativo. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las organizaciones hoy en día ha reconocido que las empresas ejecutan su estrategia a través de proyectos. Por lo tanto, la participación o la ejecución de esos proyectos representa, a final de cuentas, la ejecución de la estrategia. Y por lo tanto, nuestro rol dentro de las organizaciones se ha reconocido, está poco a poco ganando mucho más reconocimiento para hacerse un rol mucho más estratégico. Al grado tal que ahorita les platico un par de cosas, que hoy en día se reconoce mucho más que nosotros que estamos ahí implementando y ejecutando esas estrategias, tenemos buen conocimiento, experiencia e información de primera mano para retroalimentar e informar a los que están haciendo la planeación estratégica. Durante 50 años que lleva esto del Project Management, del PMI, nunca nos hemos involucrado en la planeación estratégica. Normalmente nos dicen, a ver, ya tuvimos esta ideota, ¿no? Aquí está, implementala. Y acá, en donde generan esas ideotas, normalmente no nos escuchan si esa implementación realmente generó todos los beneficios que se supone que iba a generar o no. Eso está cambiando mucho. Entonces, allá hay un tema interesante que ahorita discutimos más detalle. Y el segundo tema también muy interesante de cómo ha cambiado nuestra profesión hoy en día a lo largo de estos 50 años y sobre todo en los últimos 10 años, se ha reconocido mucho más que nuestra profesión básicamente tiene que ver con dirigir personas. Hacer la ruta crítica sí es súper interesante, es muy importante, calcular el presupuesto también, pero ¿qué es con lo que tienes más problemas? Con las personas. Con ese cuate que no me hace caso, con el que no cumple con las fechas de entrega, con el que no le avisó al otro que había que hacerlo, con mi jefe que me llama cada tercer día para ver cómo vamos. O sea, nuestro trabajo básicamente tiene que ver con relaciones con otros. Y por lo tanto, sí sigue siendo muy importante que seamos PMPs y que conozcamos cómo calcular el presupuesto y las diferentes técnicas de estimación, pero se ha vuelto mucho más importante que desarrollemos nuestras habilidades como personas, como líderes, como gerentes, como jefes, si lo quieren ver así. Cómo mejoramos la forma en la que nos relacionamos con otros, dirigimos un equipo, nosotros establecemos comunicación con los diferentes stakeholders o actores del proyecto. Todo eso se ha vuelto de mucho más relevancia. Ya van 2 veces, y me da muchísimo gusto. Ahí en el capítulo México también tenemos una bolsa de trabajo. Y le llegan a uno los anuncios, ¿no? Fulana empresa busca project manager. Y yo creo que este año solamente en este año ya van 2 veces que veo que me llegan anuncios que dice, solicitamos project manager para proyectos fulanos, sutanos y perenganos, requisitos, certificación PMP deseable, conocimiento de la metodología PMI, bla, 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 presupuestación, finanzas y altamente deseable que haya recibido capacitación en habilidades blandas tales como negociación, motivación, liderazgo, manejo de equipos, etc. Eso antes no se veía y hoy en día es mucho más común. Déjenme platicarles otra historia muy interesante. Hace años, no tantos como dice Dulce, ¿no? Cuando yo empecé a dar clase,
uno daba el curso básico de administración de proyectos, que es el que seguramente muchos de ustedes han tomado. Y muchos de nuestros clientes después venían y me decían, oye, queremos tomar el curso avanzado, ¿qué sigue? Danos el Project Management 2. Y antes realmente lo que hacíamos era darles un curso donde lo que enseñábamos era herramientas avanzadas de planeación, administración de riesgos, monitoreo y control, el famoso valor ganado. Y básicamente era un curso conformado por herramientas cuantitativas que me permitían planear, monitorear y controlar mejor el proyecto. Hoy en día saben lo que hacemos y no crean que se me ocurrió a mí en una noche de insomnio, sino por todo lo que yo he estado viendo que es la tendencia de administración de proyectos. Cuando me piden un curso avanzado de administración de proyectos, yo lo que les digo es, ¿sabes qué? Vamos a darles un curso de liderazgo, negociación, motivación, comunicación. Muchas veces me dice el jefe, ¿no? Me dice, ay, qué bueno, comunicación, sí. Mis project managers no saben ni hablar. Los paras enfrente a hacer una presentación y trastabillean. Y sí es cierto, a veces eso nos falla. Somos muy buenos técnicamente, pero esas habilidades de comunicación, de presentación, tanto oral, escrita, son las que a veces nos fallan y es donde nos tenemos que preparar mejor, ¿no? Ahorita entramos un poco más detalle. Y miren, este tema, estos cambios que les digo, esta manera en la que ha cambiado nuestra profesión, pues no es fortuita, no es casual. Ustedes saben que el entorno económico hoy en día, la competencia entre las empresas no es la misma que en 1969. La mayoría de ustedes no se acuerdan, yo tampoco, porque en 1969, bueno, sí ya había nacido, pero tenía un añito nada más. Pero el entorno económico era completamente diferente. No saben cuántas pláticas y presentaciones he ido yo últimamente donde presentan esta frase que se le atribuye a Darwin y que obviamente él acuñó o escribió pensando en las especies, ¿no? en los animales, diciendo que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco la mejor, sino la que mejor se adapta al cambio. Y hoy en día esta frase o esta idea se aplica cada vez con más razón, ¿saben qué? Al entorno de negocios. El entorno de la mayoría de las industrias alrededor del mundo, aquí en nuestro país y en particular en la zona del Bajío, es cada vez más competitivo. Y ustedes se dan cuenta que cada vez las empresas se les demanda más, se les exige más, están todo el tiempo en una lucha encarnizada por salir adelante y por ahí atrás vienen otras empresas que son mucho mejores en hacer exactamente lo que hace esta otra y constantemente estamos viendo empresas que desaparecen. Hay esta estadística que muchos de ustedes seguramente han visto y que yo por ahí me encontré el otro día en un portal electrónico del Financiero que decía que de acuerdo a datos del INEGI y del INADEM, que es este organismo nuevo que haya en nuestro país, el Instituto Nacional de Desarrollo de Empresas o de Apoyo a Emprendedores, aproximadamente el 75% de las empresas no sobrevive después del primer año. O sea, todas las nuevas empresas que se generan en México, solamente una cuarta parte sobrevive más allá de 2 años. El índice de mortalidad de las empresas en México es espeluznante. Y aquí estamos hablando de empresas pequeñas, que si buscan también por ahí las estadísticas, en México las pequeñas y medianas empresas emplean al 95% de la fuerza laboral. La mayoría de nosotros trabajamos en una pequeña y mediana empresa. Sí, las empresas grandes, los grandes conglomerados, los internacionales, los nacionales, son muy vistosos, pero realmente donde más gente se emplea es en la pequeña y mediana empresa y el índice de mortalidad ahí es altísimo. Y básicamente los estudios dicen que la primera causa es porque al que arrancó esa empresa se le acabó la lana, ¿no? Porque él creía que iba a empezar a generar ingresos al siguiente mes, pero pues tiene que pagar renta, la escuela de los hijos y un montón de cosas, y resulta que las empresas tardan un cierto tiempo en generar ingresos, se les acaba la lana y deciden cerrar la empresa y regresarse a trabajar. Pero hay otras. En particular en nuestro país, el tema económico pues obviamente es importante. Pero fíjense lo que dice este artículo. Otras razones por las que los emprendimientos no alcanzan el éxito, según este INADEM, son la falta de indicadores o objetivos de negocio. O sea, dicen, vamos a hacer un negocio, pero no tienen muy buena idea de exactamente qué es lo que andan buscando. O sea, no hay un proceso adecuado de planeación estratégica. 48%. Planeación deficiente de la organización o de la empresa, 44%.
Y luego fíjense, problemas en la ejecución o fallas en las hipótesis de negocios y oportunidades de mercado, con 43. No suman 100 los diferentes porcentajes, porque son todas las razones que se reportan para cuando una empresa cierra. Pero esas 4, que el dueño se queda sin dinero, que no tienen objetivos bien definidos, que tienen una planeación deficiente o una ejecución deficiente, son las 4 principales causas. Y si se fijan, es precisamente en donde incide lo que en un momento más vamos a tratar de definir como el proceso estratégico, que ahorita si quieren platicamos un poco más a detalle de cuáles son los pasos, pero realmente estaríamos hablando de 2 componentes importantes: la planeación estratégica y la ejecución de la estrategia. Que esa ejecución de la estrategia es precisamente donde nosotros intervenimos como project managers. Ahora, desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, esto no es solamente de pequeñas empresas, es también de las grandes empresas. Todos estoy seguro que recientemente han oído hablar de este tema que está muy en boga, que se le llama la disrupción tecnológica, donde de repente llega una nueva tecnología y una empresa de muchísimos años, súper bien establecida, con un gran negocio, de repente, ¡pum!, se va al suelo. No sé si alguna vez vieron esta fotografía. Esta fotografía es de un señor que se llama Stephen Elop, que estaba dando una conferencia de prensa anunciando que Nokia, finalmente, después de muchísimos años, ¿quién de ustedes tuvo un teléfono Nokia? Era una maravilla, ¿no? Después de muchísimos años, vendían la empresa porque la iba a comprar Microsoft, porque estaban completamente quebrados y le estaban vendiendo a Microsoft toda su tecnología, todo lo que les quedaba. Y entonces dijo una frase que se ha vuelto muy famosa, que dice: no hicimos nada malo, pero de alguna manera perdimos. Y en ese momento, no sé si alguna vez han visto el video, búsquenlo en YouTube, se soltó a llorar. Y todos los miembros del consejo directivo de Nokia, todos los vicepresidentes de Nokia, también se soltaron a llorar con él. Imagínense la chilladera, ¿no? Pero imagínense qué sentimiento tan fuerte, ¿no? Realmente no hicimos nada malo, pero aún así perdimos. Se nos fue la compañía al caño. Y para Microsoft fue un pésimo negocio. Ya la volvieron a vender. Y ahora ya, no me acuerdo que la compraron unos chinos, ¿no? Y ya sacaron un nuevo teléfono Nokia, ya le andan intentando. Puede ser que la hagan, puede ser que no, pero realmente de lo que era Nokia ya no existe. Los cambios tecnológicos tan acelerados que estamos viendo hoy en día hacen que las empresas entren, que nuevas empresas entren en los mercados y disrupcionen completamente esos mercados. Y a veces son jugadores que ni siquiera estábamos esperando. Todavía no hay disrupciones tan importantes en la industria automotriz, pero vean cómo los nuevos jugadores de la industria automotriz no son las automotrices tradicionales de toda la vida, ¿no? Los que están sacando los mayores avances en temas de automotrices no son ni General Motors, ni Ford, ni siquiera Volkswagen, son Tesla, Google, ¿no? Apple dicen que por ahí también está desarrollando un automóvil, tecnologías para los automóviles. Entonces, inclusive jugadores no tradicionales, con todos estos cambios tecnológicos, se están entrando en ciertas industrias, la disrupcionan y hacen que muchas industrias perezcan, hacen que muchas industrias desaparezcan. La competencia está canija. Déjenme enseñarles 2 ejemplos más que a mí me gustan mucho, por lo evidente y por la relación que tienen con este mundo de los proyectos, y en donde me gusta siempre platicar un par de historias personales. Una de ellas seguramente todos se acuerdan, ¿no? Que es esta de Blockbuster Video, que además para mí era una empresa súper admirada, ¿no? Porque cuando llegó a México barrió con la competencia que habían. ¿Se acuerdan que antes había una cosa que se llamaba los videocentros? Y se los acabaron, ¿no? Y dices, qué buena empresa, ¿no? Barrió completamente a la competencia, ¿no? Pero resulta que después llegó otra y se acabó esta también, ¿no? Fíjense en estos números para que se den una idea. En 2003, que fue cuando era más grande Blockbuster, su valor de capitalización de mercado llegó a ser de $5,000 millones. ¿Saben cuánto vale hoy? 0. La compañía está completamente quebrada, ya no existe. Cambiaron de nombre, vendieron algunas de las tiendas y no lograron sobrevivir, ¿no? ¿Por qué desapareció Blockbuster? Es una pregunta un poco obvia, pero vale la pena siempre hacerla. ¿Qué usan? ¿Ya no van a rentar videos al videocentro? ¿No? ¿Ahora qué hacen? Se avientan todo el día viendo capítulos de Netflix, ¿verdad? Y además está conveniente porque no está caro, ¿no? Está presente en no sé cuántos países
tiene un montón de opciones, funciona bien casi siempre, es una auténtica maravilla. ¿Saben cuánto vale Netflix hoy en día? La última vez que lo chequé, no lo chequé la semana pasada, hace más o menos unos 2-3 meses, 69 mil millones de dólares. La primera vez que puse estas láminas para esta presentación fue a mediados del 2016. Y en aquel entonces yo me acuerdo que chequé la capitalización de mercado de Netflix y era de 42 mil millones de dólares. En marzo la volví a checar para actualizar mi presentación y vi 69 mil y dije, no puede ser, esto está mal. La empresa no pudo haber crecido 27 mil millones de dólares en 9 meses. Pues no, sí es cierto. Me puse a investigar, me puse a checar, chequé los datos de julio, chequé los datos de marzo, me encontré un montón de artículos que decía que había crecido en 27 mil millones de dólares en tan solo 9 meses. Básicamente por el proceso de internacionalización que ha habido. Se está metiendo a un montonal de países, ¿no? La historia, hay dos historias bien interesantes. Una, no sé si alguna vez la hayan oído, pero Netflix, que primero se fundó como una compañía de videos que te los mandaban a tu casa, no era una compañía 100% tecnológica, en un momento dado desarrolló esta tecnología para generar los videos en streaming. Y entonces el director de Netflix, que ha sido el fundador de Netflix, en aquel entonces estaba teniendo muchos problemas para poder cerrar los contratos con las grandes los grandes estudios de cine que le dieran los derechos. Entonces se le ocurrió una idea muy buena. Fue con el director de Blockbuster y le dijo, oye, fíjate que yo creo, o sea, yo tengo la tecnología para que la gente vea las películas a través de internet. Y tú tienes ya todos los contratos, tienes la presencia de marca, tienes todo. Te propongo un trato, cómpranos. Yo te vendo la compañía. Ya te la vendo en tal precio, no sé si haya sido un super negocio, no. Pero ya nos juntamos, tú te encargas de toda la parte de contenidos y yo me encargo de generar el acceso a través de internet. ¿Y saben qué le contestó el director de Blockbuster? No, muchas gracias. No te necesitamos. Nosotros ya tenemos definida la estrategia para convertirnos en una empresa 100% tecnológica. Y lo vamos a lograr en el próximo año, ¿no? Palabras sabias, palabras famosas que se quedarán como uno de los grandes errores de la historia, ¿no? Ahí les va otra historia. Por ahí hace rato Dulce les platicaba que yo hice una maestría en el ITAM hace ya algunos años. Yo terminé mi maestría en el 2002. Más o menos en esa época, tomaba yo una clase donde el profesor, que era muy simpático, lo que hacía es que cada cierto número de clases, cada 2 o 3 semanas, en lugar de darnos clase él, nos llevaba a que un director de empresa nos hiciera una presentación. Entonces, por ejemplo, una vez nos llevó a Grupo Modelo, que estuvo rete buena porque nos dieron cervecita, otro día nos llevó a Telmex y otro día nos llevó a Blockbuster. Y me acuerdo muy bien que el que nos dio la presentación cuando fuimos a Blockbuster fue el recientemente nombrado director general de Blockbuster en México. Y nos platicó de los números, de cuánto estaban vendiendo, cuántas sucursales, su estrategia, bla, bla, bla. Súper buena presentación. Y luego terminó y hubo una sesión de preguntas y respuestas. Y me acuerdo muy bien que uno de mis compañeros de la maestría levantó la mano y le preguntó, oye, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo es que tú aceptaste un trabajo en una empresa cuyo futuro está comprometido? Una empresa que probablemente en el futuro ya no exista. Yo me acuerdo que yo me volteé a ver a mi compañero y dije, bueno, qué pregunta tan idiota está haciendo eso, ¿cómo se le ocurre? Claro, el idiota era yo, ¿no? Y además, el director de Blockbuster me dijo, le contestó, a mí me dejó impresionado. ¿Saben lo que le dijo? Me dijo, no, sí lo pensé y sí hice la pregunta. Una de las entrevistas que tuve con los chorrocientos VPs con los que me entrevisté antes de que me dieran el puesto de director en México, yo les pregunté, ¿qué vamos a hacer para entregar nuestro contenido a través del internet? Porque en el futuro es probable que la gente ya no quiere rentar películas a la tienda, sino las pueda ver a través de internet. Yo me acuerdo que yo volteaba a ver a mi compañero, ¿tú crees que eso va a pasar rápido, que la gente pueda ver películas en internet? No, hombre, falta un chorro. Pues en aquella época te conectabas con el módem, ¿no? Sonaba, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿saben lo que le dijeron a este cuate? No te preocupes, ya la estrategia está definida. Lo tenemos perfectamente claro cómo lo vamos a hacer. ¿Qué pasó entonces con Blockbuster? Si la estrategia la tenían clara, ¿cuál fue el problema? El problema fue básicamente un problema de ejecución de la estrategia. No pudieron hacer el cambio lo suficientemente rápido y lo suficientemente profundo.
El problema con muchas de estas empresas es que están tan acostumbradas a hacer el negocio de una forma que implementar los proyectos de forma exitosa, que los hagan cambiar a hacer los negocios de otra forma, es complicadísimo. Las empresas tienen que ser mucho más ligeras, mucho más ágiles, sencillas y flexibles si realmente quieren cambiar ante disrupciones tecnológicas tan fuertes como la que se le presentó a Blockbuster. Y la verdad es que no pudieron. Mucha gente está de acuerdo que básicamente su problema tuvo que ver con un mal project management. No hubo una buena ejecución de la estrategia. Claro, no era lo único, ¿no? También mala administración del cambio, mala relación con los clientes, no supieron implementar la tecnología lo suficientemente rápido, etcétera, etcétera. Pero por causas como esas es por las que las empresas fracasan. Déjenme enseñarles otro ejemplo que también me gusta mucho y que seguramente se van a acordar. Kodak. ¿De esta se acuerdan? Sí. Kodak. Y eran buenísimas las digitales. Eran las cámaras. Fíjate, ahorita te voy a platicar. Déjenme platicarles primero que Kodak era una de las grandes empresas del mundo, era una de las empresas más admiradas. En un momento dado, yo creo que por ahí de más o menos 1990, la marca Kodak era la segunda marca más valiosa del mundo, solamente detrás de Coca-Cola. Esta famosa frase del Kodak Moment y las fotografías y todo esto, era de lo mejor que había en mercadotecnia. La capitalización de mercado de Kodak en más o menos esa época llegó a ser de 30,000 millones de dólares, una de las compañías más grandes del mundo. ¿Todavía existe Kodak? Todavía existe. Pero fíjense cuánto vale hoy. Es una empresa completamente irrelevante a lo que llegó a ser hace casi 30 años. Hoy en día básicamente vive de los ingresos de algunas de sus patentes y de vender papel fotográfico, perdón, de algunos otros materiales para algunas industrias que todavía lo utilizan. Pero aún esas industrias, por ejemplo, todavía uno va y le sacan unos rayos X y te dan la lámina, muchos. Pero hasta eso ya está desapareciendo. Yo el otro día llevé a mi hijo que se rompió un pie a sacarse unos rayos X y ya te lo muestran en la pantalla y ya ni siquiera lo imprimen. Y va a acabar desapareciendo. En general, ¿por qué desapareció Kodak? Pues obviamente por el advenimiento de la fotografía digital. No hay una empresa que tenga el monopolio de la fotografía digital, pero déjenme enseñarles un ejemplo que seguramente todos ustedes conocen, Instagram. Instagram no es una empresa que te permita a ti sacar fotografías, es una empresa que te permite mostrar tus fotografías al mundo, ¿no? Qué romántico. Empezando por tu abuelita, tu tía, tus primos, ¿no? Está estimado que dentro del valor total de Facebook, porque es una empresa que pertenece a Facebook, el valor de capitalización de la marca Instagram, de la aplicación Instagram, es de 50,000 millones de dólares. O sea, mucho más de lo que Kodak valió en su momento. Pero Facebook, si sigue la misma tendencia, es probable que en unos 5 o 6 años venga una tecnología nueva que le haga disrupción. Y por eso es que decidieron comprar Instagram, por eso es que compraron WhatsApp, y por eso es que han invertido en otras tecnologías que son mucho más cercanas a las nuevas generaciones. Déjenme platicarles 2 historias interesantes. Primero, ¿ustedes saben quién inventó la fotografía digital? La inventó Kodak. La inventó un ingeniero de Kodak. Él fue el primero que se le ocurrió decir, a ver, ¿para qué imprimimos la foto? Una foto pues son puntos de colores, eso lo puedo convertir en unos y ceros y mejor que se muestre en la pantalla. Y él fue el que desarrolló la tecnología, no tengo el nombre ahorita en la cabeza fresco, pero cuenta la historia que la estuvieron desarrollando en uno de los laboratorios de Kodak y finalmente ya que tenían un producto bueno, fueron y se lo presentaron a los directivos de Kodak, le dijeron, mira, este es el futuro, fotografía digital, ya no se va a necesitar imprimir. ¿Y saben qué dijeron los ejecutivos de Kodak? No la mueles, no hombre. Eso lo que puede provocar es que desaparezca nuestro negocio, porque ya no va a ser necesario ni las películas ni el papel. Nos vamos a canibalizar si nosotros mismos impulsamos la fotografía digital. No, hombre, olvídate, no la vamos a desarrollar, porque podemos acabar con la compañía. Bueno, otra de las grandes ideas que se pueden inscribir en una de las más tontas del mundo. Pues lo hubieran hecho ellos en lugar de que lo hubieran hecho otros. Esa fue una de las claves para el fracaso de la compañía, el no haber apostado por la tecnología de la fotografía digital. Ahí les va otra historia. Les platicaba ahorita Dulce, que van a ir en unas 3 semanas, bueno, vamos, ¿no? A Chicago.
al Congreso del PMI. Bueno, son 2 congresos pegados, no sé si alguna vez hayan oído. Se hace primero una reunión que se llama el Leadership Institute Meeting, que es esa reunión que decía Dulce de los líderes. O sea, gente que está en los capítulos, en presidentes de capítulos, vicepresidentes, van a esa reunión y básicamente van a aprender a intercambiar experiencias acerca de la operación del PMI de los capítulos. Y luego viene el Congreso, que de hecho ahora lo cambiaron un poquito, que está rete bueno porque nos van a juntar un día. Entonces va a estar toda la gente al mismo tiempo, pues va a estar mejor. Viene el Congreso normal del PMI, aquel que la primera vez hizo en Georgia, ¿no? Y donde la gente básicamente va a aprender. Bueno, en ese congreso, una de las partes más simpáticas que tiene es que el sábado, en la noche, se hace la entrega de los PMI Awards. No, hombre, no saben. Eso es como los Óscares, pero de los proyectos, ¿no? Es genial. ¿Tú ya fuiste, mano, en la ceremonia? ¿A poco no estás re simpático? Bueno, primero tiene que ir uno de tacuche, ¿no? No te piden que vayas de smoking como los actores, pero bueno, de traje, hay show, ¿no? Luces, música, toda la cosa. Y bueno, en vez del actor del año, pues es al project manager del año. En vez del mejor guión, pues es al mejor libro de proyectos del año, ¿no? Es una maravilla esa entrega, me encanta porque es rete simpática. Y obviamente el premio estelar de la noche es el premio al proyecto del año, que se le entrega al proyecto mejor administrado, uno que se hizo muy bien, que se terminó a tiempo, en costo, cumplió con sus objetivos y qué sé yo, ¿no? Este año por ahí están nominados 3 proyectos, no me acuerdo cuáles son. Además la hacen de emoción porque presentan un video de los 3 proyectos que están nominados y al final dicen, y el ganador es fulano. Así le hacen, es bien simpática. Bueno, yo una de las primeras congresos a los que fui hace ya muchos años, fui a San Antonio, fue en aquella época. Y fui a la ceremonia nomás de pura curiosidad. Y me encontré con que el proyecto que ganó aquel año era el proyecto Orión. No sé si alguna vez han oído hablar del proyecto Orión. El proyecto Orión fue un proyecto liderado por Kodak y en el que participaron muchas otras empresas como Canon, Fuji y algunas otras. Y básicamente el objetivo del proyecto Orión era el desarrollo de un nuevo sistema fotográfico. Y el producto de aquel proyecto fue un producto que se llamaba el sistema de fotografía Advantix. Los que ya peinan algunas canas como yo se acordarán, ¿no? Que había unas cámaras, ¿no? Que tenían un rollo que era diferente, era como baladito, ya no tenías que enrollarlo, sino que nomás se lo echabas así. Y era una maravilla porque tomaba 3 tipos de fotos, ¿no? Panorámica, portada, normal. Y bueno, fue un producto muy publicitado. Fíjense, un proyecto confidencial, porque nadie sabía el proyecto hasta que lanzaron el producto, donde participaron 7 compañías. Tan bien administrado que ganó el premio al proyecto del año del PMI. Muchísimos millones de dólares, no me acuerdo ahorita del presupuesto. Perfecta ejecución de la estrategia, ¿no? Aquí no les pasó como en Blockbuster, pero aquí ¿qué les pasó en Kodak? Aquí lo que tenían era una pésima planeación estratégica. Le apostaron a un producto de fotografía física, que lo sacaron y todo, y tuvo más o menos buenas ventas, relativamente buenas ventas, pero el problema de ese producto es que solo duró en anaqueles entre alrededor de 5 años. Ni siquiera alcanzaron a recuperar la inversión. Cuando todavía la gente ni medio se acostumbraba al nuevo sistema Advantix, ya todo el mundo lo que quería era una cámara digital. Y entonces prácticamente eso fue lo que acabó echándose a Kodak, ¿no? Entonces fíjense, son 2 elementos, decíamos ahorita, básicamente, ¿no? Primero, formular, planear correctamente la estrategia de la organización y después ejecutarla adecuadamente. Esos 2 elementos que parecen tan obvios y tan simples son los que muchos estudios, incluyendo estudios del PMI, que el mismo PMI ha hecho, determinan cuáles son las empresas que tienen más probabilidades de éxito. Determinan realmente cuáles son las empresas exitosas. Y sobre todo, si ustedes se encuentran en alguna de estas industrias, a ver, identifíquenla por ahí, más les vale que se pongan a pensar en cuál es la planeación estratégica que tiene mi empresa y qué también ejecutamos la estrategia en mi empresa.
Porque en esas industrias, de acuerdo a muchos estudios, va a haber disrupciones importantes o ya está habiendo disrupciones importantes en este momento. A mí me preocupa esta, ¿no? Que es la industria de la educación, que es donde yo estoy, la de los cursos. Cada vez más personas, en lugar de decir, voy a ir a tomar un curso ahí, Alfa Consultoría, Soaula, que está rete bonita, dicen, no, pues mejor lo tomo en internet. Es gratis, a lo mejor no está tan divertido como tomar el curso ahí, pero no voy a gastar nada. Entonces, nuestra competencia ahorita no es otras empresas de capacitación. Nuestra principal competencia es YouTube, SDX, Udemy, todas estas empresas donde hay cursos, muchos de ellos completamente gratuitos y otros donde te gastas $30, $45. Obviamente hay mucha gente que dice, oye, no, hay ciertas cosas como las habilidades personales, liderazgo, motivación, que todavía se necesita la interacción con otros físicamente, o sea, ir a un lugar, y es mucho más valiosa la interacción con una persona, con un instructor para aprender esas herramientas. Entonces, bueno, una de las estrategias que yo estoy haciendo, al menos en mi empresa, es crecer la oferta de estos cursos de habilidades personales, habilidades blandas, y más con lo que les acabo de platicar, que se ha visto que la tendencia es hacia allá en lo que tiene que ver con el conjunto de herramientas o el conjunto de talentos que tienen los administradores de proyectos. Nos podríamos pasar platicando toda la noche anécdotas de por qué las otras industrias están incluidas ahí, pero no entremos en esos detalles para que no se me depriman. Si ustedes están en una de esas industrias, ¿no? Nomás llévenselo de tarea. No solo una estrategia exitosa, sino la capacidad de implementar esa estrategia es lo que realmente distingue a las organizaciones líderes. Es lo que hace realmente que una empresa tenga mucho más probabilidades de sobrevivir en este mercado, en estas industrias que están tan competidas. Y nosotros como Project Managers tenemos ahora un papel mucho más relevante que antes, que hace 50 años cuando se formó el PMI, en esa competencia, en el establecimiento de esas dos partes de las que hablábamos ahorita. Seguro que todavía muchísimo más en lo que tiene que ver con la ejecución de la estrategia. Nuestro rol es 100%, vamos a decir, preponderante en lo que tiene que ver con la ejecución de la estrategia, y yo les puedo decir que cada vez estamos influyendo más, poco a poco, en lo que tiene que ver con la planeación estratégica, básicamente a través de la retroalimentación. Y déjenme ponérselos muy fácil, ¿no? Ahí en la parte de planeación estratégica dicen, no, hay que crecer. Pues nuestra estrategia de crecimiento va a ser, vamos a abrir unas sucursales diferentes, ¿no? Últimamente, en estos últimos meses hemos estado trabajando con AT&T, que ya ven que entró a México. No sé si ya fueron a una de estas tiendas AT&T, tan rete bonitas. Tienen el mismo sabor que las tiendas Apple, ¿no? Entras, no hay un cuate detrás de un mostrador que te dice siguiente, ¿no? Y que te atiende del otro lado del mostrador, sino es un cuate que tiene un iPad y están en una mesa así, te atiende. Vayan, están padres. No sé si aquí en Querétaro ya abrieron alguna, pero en la Ciudad de México hay como 2 o 3. Es un nuevo concepto. Entonces, vamos a suponer, ¿qué es la estrategia? Bueno, después se la aventaron a los Project Managers, que es donde hemos estado trabajando nosotros con AT&T en construir esas tiendas. Pero después, ¿qué hay que hacer? Pues hay que medir si esas tiendas efectivamente están generando más ventas, están generando un índice de satisfacción de los clientes mayor, están generando mayor recompra, están generando el crecimiento de la base instalada de clientes, qué sé yo. Esas mediciones, nosotros como Project Managers estamos junto a ellas, estamos de primera mano junto a ellas. Probablemente no en la ejecución del proyecto como tal, pero sí una vez que el proyecto está terminado. Y esa información es crucial retroalimentarla a aquellos que hacen la planeación estratégica. Para decirles, ¿sabes qué? Ese proyecto que tú ideaste y que estaba súper interesante, sí funcionó, sí estamos vendiendo más, o ¿sabes qué? No funcionó. Hay que pensarle de otra forma. Vamos a hacer la estrategia diferente. Con toda esta competencia tan dura que hay hoy en día, una de las condiciones que los estudios están identificando para que las empresas tengan más probabilidades de sobrevivir es que sean más flexibles, que rápidamente se adapten a los cambios en las demandas de los clientes. Y en eso nosotros como Project Managers tenemos una muy importante intervención, precisamente porque estamos junto a los proyectos y podemos retroalimentar a esa estrategia. Todavía hoy en día podríamos decir que hemos avanzado mucho, pero seguimos con un índice relativamente magro,
medianón, a lo mejor no quieren ustedes utilizar la palabra mediocre, pero bueno, se oye medio fuerte, de cumplimiento en proyectos estratégicos. El último estudio del PMI, el Pulse of the Profession, ¿lo han visto alguna vez? Métanse, está en internet, en la página del PMI. Normalmente sale en el mes de febrero cada año, se llama Pulse of the Profession o Pulso de la Profesión, y es una encuesta, un análisis que hacen del estado que guardan la ejecución de proyectos alrededor del mundo. Normalmente hacen una encuesta con 500 ejecutivos de empresas de todo el mundo. Una cosa interesante es que no nomás es de Estados Unidos, entrevistan ejecutivos de muchas diferentes partes del mundo y sacan datos muy interesantes. Normalmente la sacan en febrero en inglés y, si mal no recuerdo, por ahí de junio ya está siempre en 5 o 6 diferentes idiomas, y siempre uno de los primeros idiomas en que la ponen es en español. Entonces estos estudios siempre están en español por ahí de mediados de año. En el de este año, en el del 2017, se ve claramente que sigue mejorando poco a poco la cosa, o sea, es decir, cada vez hacemos más proyectos exitosos, pero todavía el número anda muy bajo, está alrededor del 61%. Solamente 61% de los proyectos estratégicos, que son los que aquí están midiendo, logran sus objetivos. Entonces nuestro rol, a pesar de que cada vez más importante, todavía tiene mucho potencial de crecimiento, todavía podemos mejorar mucho en la forma en la que hacemos los proyectos, en la forma en la que contribuimos a la ejecución de la estrategia. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo puedo yo hacer para contribuir de mejor forma al cumplimiento de esos objetivos, al cumplimiento de esos proyectos? Fíjense, ese mismo estudio hizo un análisis bien interesante, donde lo que hizo es decir, a ver, 61% es el promedio, ¿no?, de proyectos ejecutados exitosamente. Pero a la hora de hacerle el análisis, resulta que unas empresas lo hacen mejor y otras empresas lo hacen peor, como en todos lados. Y entonces lo que hicieron fue clasificarlas en 3 tipos. Las empresas que tienen 80% o más de sus proyectos cumplidos como exitosos, las clasificaron como los champions, ¿no?, las campeonas. De toda la muestra de las empresas que analizaron, solamente el 7% de las empresas son consideradas champions, es decir, tienen 80% más de sus proyectos exitosos. Luego, en el otro extremo del espectro, están lo que le llaman los underperformers, que si lo hubiéramos hecho en español, lo hubiéramos puesto los chafas, ¿no? Las empresas chafas, ¿no? Las empresas chafas, menos 40% o menos de sus proyectos son exitosos en tiempo, en costo, en alcance, y que cumplan con los objetivos estratégicos para los cuales fueron definidos. Ojo, este famoso mantra que nos sabíamos desde hace muchos años de tiempo, costo y alcance, hoy en día no es suficiente. Si queremos que la administración de proyectos sea más estratégica, tenemos que decir tiempo, costo y alcance, y que cumpla con los objetivos estratégicos para los cuales hicimos este proyecto. 40% menos, el 13% de las empresas están clasificadas como underperformers. Si se fijan, aquí tienen el 20%, el otro 80% de las empresas están en medio, ¿no? Entre 40 y 80% de sus proyectos terminan a tiempo, en costo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la pregunta clave, ¿no?, lo que todo mundo quiere saber y temía preguntar, es ¿qué hacen los champions para ser tan buenos? ¿Son más guapos, así como el de mi foto, muy barbón y eso? ¿O qué? ¿No? Y este estudio, el Pulse of the Profession, arroja algo de luz en este tema. Habla de varias cosas, pero hay 4 temas que resalta como críticos, diferenciados completamente entre los underperformers y los champions. Primero, en los champions hay un mucho mayor enfoque en el talento, que es de lo que estamos platicando el día de hoy, y es donde voy a ahondar un poquito más. Los otros 3 los vamos a dejar para la próxima vez que me invites, ¿no? Hoy vamos a ahondar en el talento, pero los champions tienen un proceso de reclutamiento mucho más definido. Tienen capacitación constante para la gente que trabaja en proyectos. Déjenme regresarme al reclutamiento. Reclutan de manera diferente, reclutan como lo que les platiqué hace rato. PMP certificado, pero que haya tomado capacitación en habilidades blandas. Y ahorita les platico otra estadística bien interesante.
tienen capacitación constante, tienen un plan de carrera bien definido y tienen como prioridad que los project managers constantemente se tienen que estar desarrollando en cuanto a sus habilidades. Eso está clarísimo. Las empresas que tienen esos elementos establecidos administran mejor sus proyectos, tienen resultados más exitosos. Gestionan mejor los beneficios, exactamente lo que les acabo de platicar. El proyecto dice que con estas nuevas tiendas vamos a vender 30% más. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a hacer para medir si se está vendiendo más? ¿Quién los mide? Y cómo retroalimentamos a la planeación estratégica. Eso se le llama el proceso de gestión de beneficios. Si buscan ahorita en temas de tendencia en Project Management, normalmente este es uno de los temas del que se habla mucho. En inglés le dicen Benefits Realization Management. O gestión de los beneficios. Hay quien en español lo ha estado traduciendo como gestión de la realización de los beneficios. Para mí se me hace que esta traducción está medio chafa. A mí me gusta más decirle gestión de los beneficios, que es básicamente que el project manager, ojo, nosotros nos encargamos del proceso de identificar los beneficios estratégicos, establecer los mecanismos de medición, medirlos o ver que alguien los mida, si esto ya hace en la operación, y después retroalimentar la planeación estratégica. Todavía hay debate, todavía no todo el mundo está de acuerdo, y mucha gente dice que esto de la gestión de los beneficios no necesariamente debería ser una tarea del project manager, sino de alguna otra persona en la organización. Pero ojo, si yo les pudiera dar un consejo, si quieren en su empresa y tienen la capacidad de influencia, que el rol de project manager sea más relevante, agárrense esta función. Porque esta función tiene un impacto directo en la estrategia de la empresa, que es una de las partes más importantes de la organización. Patrocinadores involucrados, buen manejo de stakeholders, todo esto que ya hemos hablado de ello durante muchos años. Y el otro tema que está súper de moda, enfoque en agilidad, prácticas ágiles, utilización de métodos iterativos o, ¿cómo se llama?, incrementales, a la vez que también utilizamos métodos predictivos. Ojo, los últimos estudios del PMI dicen que las empresas que obtienen los mayores beneficios no son esas que te presumen que ya todo es ágil, que la verdad no es cierto, sino son aquellas empresas que utilizan métodos ágiles cuando el proyecto te dice que debes de utilizar métodos ágiles, métodos iterativos, como en proyectos de desarrollo de software, desarrollo de nuevos productos, y utilizan métodos predictivos tradicionales por fases, ruta crítica, cuando el proyecto así lo amerita. La utilización de métodos híbridos, de un enfoque holístico, como le dicen algunos, de acuerdo a los estudios, es lo que está dando mejores resultados. O sea, ahí lo que les estoy diciendo, entre otras cosas, es sí hay que aprender de ágil, sí hay que aprender estas técnicas de Scrum, de Kanban, de todo este rollo, pero no se crean, que no les vendan la ilusión de que el PMI ya se acabó y ya eso es lo del pasado y todo lo de ágil es lo nuevo. No es cierto. Las empresas que realmente están teniendo los mejores resultados son las que utilizan el método que más les conviene. Y además acuérdense que la mayoría de los métodos ágiles como Scrum y Kanban tienen muchos problemas para el escalamiento. Funciona muy bien con un proyecto chiquito, 6 a 8 personas, un producto en particular. Es muy complicado cuando quieres implementar un sistema complejísimo, construir una nueva planta, desarrollar un producto muy grande. Ahí es donde todavía los métodos predictivos todavía siguen siendo útiles. Regresemos al tema de enfoque en talento. Ahora, les decía yo hace rato, esto ha cambiado mucho. Y básicamente ha cambiado porque las demandas de las empresas han cambiado. Una cosa que hace el PMI muy bien es que se asocia casi cada año con PricewaterhouseCoopers y con The Economist Intelligence Unit. Y además de la encuesta hasta del Pulse of the Profession, le hacen una encuesta a los directores de las empresas, a los CEOs. Y les preguntan, por ejemplo, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿No? Y fíjense que uno de los temas que más dicen, ¿saben cuál es? Tener el talento adecuado para la implementación de la estrategia. A los CEOs les preocupa mucho no solamente hacer la gran estrategia, sino después quién la va a implementar. Mejorar los procesos relacionados al desarrollo de talento.
precisamente lo que acabo de decir. Y el capital humano como clave para el valor económico sustentable. Entre el 70 y el 80% de los CEOs contestan este tipo de cosas. Eso es lo que más estimula. Y otra cosa que les preguntan en esas encuestas es, oye, fíjense qué interesante, ¿y tú qué buscas en un PM? ¿Cuál es el bueno para implementar la estrategia? Obviamente yo lo que quiero es que sea PVP, ¿no? Pero no necesariamente. Que sepa de la ruta crítica, no necesariamente. Fíjense en esta. Esta es una grafiquita que produjo el World Economic Forum. Es un estudio que hicieron hace un par de años, donde juntaron a un montón de expertos en predecir las tecnologías del futuro. Y les preguntaron, oye, ¿qué tan probable es que esta tecnología ya esté, digamos, ya sea popular en el año 2025? Por ejemplo, les preguntaron, ¿qué tan probable crees tú que sea que para el 2025 10% de la gente en el mundo ya use alguna prenda de vestido que esté conectada al internet? No solamente el reloj o el teléfono, sino tu chamarra o el que te mide acá el corazón, una cosa así, ¿no? Y entonces el 91% de los expertos dijo que sí, que lo más probable es que el 10% de la gente ya tenga ropa conectada al internet. ¿Qué tan probable es que el 90% de la gente ya tenga acceso ilimitado y libre a storage o almacenamiento en la nube? Que cómo da lata eso del almacenamiento, ¿no? Fíjense en esta. El 86%, o sea, casi todos, piensan que para el 2025 ya vamos a ver en algunas farmacias en Estados Unidos que el que te atiende es un robot. Olvídate del dependiente de la farmacia, ¿no? Fíjense en esta otra. El 75% opina que más o menos para el 2025, más o menos el 30% de las auditorías en las empresas ya no la va a hacer el equipo ese de auditores que los mandan a la cocina. ¿Qué tan probable es? Calcular la ruta crítica, ¿qué tan probable es que lo hagan con un software de inteligencia artificial? Súper probable. Poner a que se pongan de acuerdo estos dos que se pelearon y llevan una semana que no se hablan y que no le mandan la información ese al otro y entonces no podemos avanzar en el proyecto, ¿qué tan probable es? Cero probable, ¿no? ¿Qué les dice eso? ¿Hacia dónde tiene que estar enfocado su desarrollo? Sí, primero que nada, todos deben saber calcular la ruta crítica, por supuesto. Pero su desarrollo no es hacia las habilidades técnicas. Las habilidades técnicas que son tradicionalmente identificadas con los directores de proyectos. La mayoría de los CEOs entrevistados dijeron que las habilidades técnicas son las más difíciles de encontrar. En Querétaro nomás hay 25 PMPs. Bendito sea, ¿no? Han de estar demandados. Pero son las más fáciles de enseñar. Fíjense, como para preocuparse. Las habilidades de liderazgo, motivación, comunicación, coaching, etcétera, negociación, resolución de conflictos, son las más difíciles de enseñar, pero son las más importantes para el éxito de proyectos. Eso no crean que yo me lo inventé ayer. Eso dijeron los CEOs de las 500 empresas, no sé cuáles, que entrevista el PMI, PricewaterhouseCoopers y el Economist Intelligence Unit cada año. Y eso es lo que están diciendo ahorita. Sí es importante la ruta crítica, pero no van a seguir teniendo trabajo haciendo ruta crítica de aquí a 10 años. Que de aquí a 7 años su trabajo va a ser liderar equipos, motivar a la gente, darles coaching, comunicarse correctamente con todos, resolver conflictos, negociar. ¿Cuáles son las otras? Resolución de problemas, adaptabilidad, liderazgo, por supuesto, creatividad e innovación. Yo tengo que ser creativo como project manager, pues sí, porque hay que resolver problemas, hay que generar nuevas soluciones. Una de las características más buscadas últimamente en las empresas que hacen buen reclutamiento de esos champions es que los project managers tengan un buen nivel de inteligencia emocional. No IQ, EQ. Háganse un estudio.
Yo me lo hice, no crean que salí tan babas, pero lo que me identifico es cuáles áreas hago bien y cuáles áreas hago mal, y de ahí pues a desarrollar. Las habilidades personales así son. Olvídense, todos alguna vez han oído la frase, uno no nace siendo líder, se desarrolla. El liderazgo es una habilidad, es una serie de características que podemos desarrollar. El liderazgo se aprende. Es más difícil que aprender a calcular el presupuesto, pero se aprende, se desarrolla, se crece uno en este tipo de habilidades. Hay unos que por su desarrollo dicen que los líderes, los grandes líderes no nacen, sino que ese gran liderazgo de los famosos, ¿no?, se gesta normalmente en la niñez y en la adolescencia. Hay unos que en la niñez y en la adolescencia se convierten en grandes líderes y ya cuando ya van a tomar el curso de liderazgo ya se la saben de todos. Otros no nos fue tan bien, ¿no? Nos bulleaban de chiquitos, entonces no salimos tan buenos líderes, pero se puede desarrollar. Se puede desarrollar la inteligencia emocional, la creatividad y la innovación. De aquí es donde el PMI hace algunos años desarrolló esta que seguramente muchos de ustedes ya habrán visto, que es el famoso triángulo del talento, donde dijeron, mira, las habilidades técnicas siguen siendo muy importantes, pero hoy en día, dado todo este contexto, ya no son suficientes. Los project managers no se pueden conformar solamente con tener estas, tienen que desarrollar habilidades humanas y tienen que conocer bien cómo funciona el negocio, cómo funciona la estrategia, hacia dónde va la organización. Antes nos concentrábamos en el puro proyectito, hoy tenemos que entender cómo ese proyecto impacta la estrategia. Para que empiecen a hacer su plan de desarrollo, no se me espanten mucho, es simplemente una lista enunciativa. En la parte de técnica, dirección de proyectos y programas, por supuesto. Conocimiento técnico específico del proyecto que se trate. Conocimiento de la industria en la que trabajamos y todos estos temas de agilidad, y visto como un tema de agilidad organizacional. En el tema de liderazgo, ya mencioné varias veces, liderazgo, motivación, comunicación, resolución de problemas, gestión del cambio organizacional. Acuérdense que todos los proyectos básicamente que nosotros hacemos hacia dentro de una organización implican un cambio en la cultura y trabajo en equipo, que ya sabemos que es importantísimo. Y en el tema específico de dirección estratégica y del negocio, yo creo que lo importante es que los administradores de proyectos no viven en un mundo aislados. Viven en un contexto donde el proyecto tiene que responder a la planeación estratégica de la organización y por lo tanto deben de conocer esa estrategia, deben de saber exactamente hacia dónde se dirige la organización y por eso el conocimiento de gestión estratégica se vuelve importante. Aquí menciono otro tema que es el de gestión de beneficios o Benefits Realization Management, como se le dice en español, perdón, en inglés, y que es precisamente la correlación, la dependencia y el alineamiento que se debe de dar entre la planeación estratégica y la ejecución de la estrategia que a final de cuentas es representada por los proyectos. Y otros dos temas muy importantes que complementan el conjunto de conocimientos y habilidades de un administrador de proyectos, temas de innovación y un conocimiento detallado, correcto, completo del tema financiero, de las finanzas de la organización. Esto en su conjunto es lo que hace un buen administrador de proyectos. Y recuerden que estos procesos de capacitación tienen que estar siempre pensados en que las personas aprendemos haciendo, aprendemos a través de la práctica. Ya les presento aquí en la siguiente lámina esta frase famosa de Benjamin Franklin que dice: cuéntame y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Y de ahí la importancia de que siempre los procesos de capacitación involucren el aprendizaje a través de la ejecución, el aprendizaje haciendo. Y cierro esta presentación, les agradezco mucho su atención, pero no sin olvidar un par de frases de este gurú de los negocios que se ha vuelto tan relevante en los últimos años, a lo mejor un poco trillado el hacer referencia a Steve Jobs, pero la verdad es que algunos de sus conceptos siguen estando todavía muy vigentes y vale mucho la pena pensarlo, sobre todo en este contexto de la administración de proyectos, ¿no? Esta frase que dice: la única manera de hacer un gran trabajo es haciendo lo que uno realmente ama, aquello en lo que uno está apasionado. Y la otra frase que me gusta mucho: manténganse siempre prehambrientos, un poco locos en el trabajo que uno hace para meterle pasión a lo que uno lleva a cabo. Muchísimas gracias por su atención.